Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio y en esta ocasión tocaremos una entrevista acerca de los límites del ser humano. Así que quiero darle la bienvenida a mi primera invitada. Así que si pudieras darnos tu nombre, tu profesión y cuál es tu opinión acerca de esta entrevista. Sí, muy buen día. Mi nombre es Keila Batz. Yo soy la hermana mayor de Polito y yo soy contadora pública y auditora. Y sobre todo agradezco el espacio, ¿verdad? Y la oportunidad de poder estar en esta entrevista y poder dar, más que todo, conocer los puntos de vista que yo tengo en cuanto a los límites a los que me he ido enfrentando en el transcurso de mi vida. Muchas gracias. Así que la entrevista consistirá de 6 preguntas, así que ¿te parece si iniciamos con la primera? Perfecto. Entonces creo que el primer límite al que me enfrenté fue a esa situación, ¿verdad? La capacidad económica que yo tenía para poder cubrir esos gastos. Muy bien. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado en tu vida? Creo que uno de los desafíos más grandes que he tenido es poder equilibrar no solo la universidad, sino que mi trabajo. Fue un momento en el que yo sentía que yo no podía con las dos cosas, o era decidirme por una, porque al final sentía que no iba a poder lograr desempeñarme bien en ambos ámbitos. Y creo que ese fue el mayor desafío que tuve. Muy bien. Siguiendo con la misma línea de preguntas, me gustaría saber cómo vas a enfrentar ese límite en tu vida. Pues creo que hasta cierto punto hubieron momentos en que tuve que poner prioridades, ¿verdad? Era como que, bueno, sabía que tenía que cumplir con la universidad y el trabajo, pero tenía que priorizar en ese momento qué era importante, quedarme en el trabajo o ir a la universidad. Entonces hubieron momentos en que tanto como compañeros de trabajo, como compañeros de la universidad que fueron de bastante apoyo y ayuda en esa situación, que había veces que no iba a la universidad porque sí era bastante el trabajo que teníamos, así que no podía ir a clases. Y había veces de que era tan importante las clases que tenía que a veces mis compañeros hacían el favor de cubrirme, ¿verdad? Entonces, creo que ahí entra mucho la comprensión y el compañerismo que yo pude ver en esos dos ámbitos y que me apoyaron bastante para poder lograr no solo terminar la universidad, sino que es todavía seguir trabajando. Muy bien. Entonces, me gustaría saber cómo lograste superar ese límite. ¿Cuáles fueron las barreras que lograste enfrentar ahí durante tu etapa ahí siendo como estudiante de universidad y también laborando? Pues yo logré superar esos límites al momento en el que yo fui capaz de enfrentarlos, ¿verdad? De poder hablar y, y ver que había un punto en donde yo ya no daba más, simplemente ya no era suficiente mis fuerzas y las capacidades que yo sentía que tenía. Entonces, creo que al final lo logré enfrentar hablando y haciendo ver que o no podía dejar o la universidad o el trabajo, porque las dos cosas no las podía manejar al mismo tiempo. Así que lo logré al momento en el que dije voy a renunciar a mi trabajo y la verdad es que eso era lo que yo tenía en mente, renunciar. Y cuando hice ver esa postura, pues em, hubo una comprensión de parte del jefe y el área en el que yo estaba trabajando. Y creo que a veces pasa eso, ¿verdad? Que nosotros subestimamos que nos van a poder dar una posibilidad y aunque no lo crean, sí pasó, sí me dieron en el espacio de poder a veces hasta cierto punto faltar por cuestiones de la universidad, pero sí tenía que reponerlas, o sea, sí hubieron otros medios, ¿verdad? Pero creo que lo logré a través de la comunicación, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría saber, ahora sé que estás siguiendo una maestría en Consultoría tributaria. consultoría tributaria, pensé que era pública, y sigues laborando en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Exacto. Entonces me gustaría saber si hubieras querido cambiar algo, digamos, alguna decisión o algún aspecto en particular dentro de tu espacio de trabajo y en la universidad que pudo cambiar algo. Pues tal vez lo que hubiera querido cambiar al principio es esa situación de poder manejar varias actividades al mismo tiempo. Creo que eso es lo que nosotros le decimos el estrés, ¿verdad? A veces nosotros decimos que queremos una vida sin estrés, pero la misma vida, o sea,
en los tiempos en que estamos viviendo es difícil no enfrentarnos al estrés. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo hubiera querido entender y me hubiera gustado entender desde el principio, ¿verdad? Que el estrés siempre va a estar, pero hay que encontrar la manera de poder manejarlo y no que el estrés se apodere de nosotros, porque que queramos vivir una vida sin estrés en estos tiempos es imposible, ¿verdad? Los tiempos son diferentes, la forma de vivencia que se tiene ahorita ha cambiado a tiempos anteriores, así que creo que esa es una de las cosas que me hubiera gustado que en algún momento me hubieran enseñado, ¿verdad? A manejar el estrés, no a decir evitarlo o evadir que existe, porque de que va a existir va a estar ahí siempre, ¿verdad? Pero es importante tener el control del mismo y creo que eso lo entendí casi hasta casi cuando ya estaba en los últimos puntos de mi vida universitaria y laboral al mismo tiempo, entonces creo que ese es uno de los puntos. Bueno, muchas gracias. Y ya para ir terminando, me gustaría que dieras tu conclusión acerca del aprendizaje que has extraído de esta experiencia que has tenido y cuál sería el legado que dejarías a los miembros menores de tu familia, a tus hermanos que están pasando por esta nueva etapa de estudio y laborar al mismo tiempo. Pues yo quisiera que, bueno, de esto aprendí bastante y sobre todo aprendí el hecho de saber confiar, no solo en uno mismo, sino poder entender de que hay personas en las que uno también se puede apoyar. Y eso quisiera que mi familia entendiera también en este proceso, indistintamente en los diferentes procesos que lleguen a pasar, de que siempre es necesario un apoyo, ¿verdad? No solo puede ser un apoyo económico, un apoyo emocional, espiritual, que uno siempre necesita para poder continuar, ¿verdad? Porque pues, como personas no podemos vivir individualmente, sino siempre necesitamos esa colectividad, ¿verdad? Que está presente en cualquier ámbito que estemos, ejemplo, como en tu caso en la universidad, tus compañeros, aquí en la familia, eh, tus hermanos, tus papás, y pues así es en todo entorno, siempre nos vamos a rodear de personas y hay que saber cómo convivir con las personas. Siguiendo con nuestra siguiente invitada, me gustaría presentarles a mi mamá. Entonces ella nos dará su nombre, su oficio y cuál es su opinión acerca de esta entrevista. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Aguilar. Mi oficio es comerciante y me parece muy interesante las preguntas de esta entrevista. Muchas gracias. Comenzando con la primera pregunta, me gustaría saber cuáles son los límites que usted ha tenido en su vida. Pues el límite que he tenido en mi vida es cuando yo era pequeña, ¿verdad? Porque tuvimos límites económicos en mi familia y nos costaba, por ejemplo, en lo que es el alimento y lo que es estudio, nos llegó a afectar bastante. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cómo logró cuál ha sido el desafío más grande en su vida? El desafío más grande en mi vida ha sido el ser comerciante. Cuando inicié como comerciante, sí me costó bastante porque muy al principio no vendía nada, ¿verdad? Y costó que la gente llegara a conocerme, me costó bastante y eso es lo que a mí me frustró, ¿verdad? Porque la gente solo pasaba y no me compraban. Había ocasiones donde 1 mes o 2 meses no vendían nada y eso me llegó a frustrar. La siguiente pregunta sería, ¿cómo logró enfrentar ese límite? Pues lo tuve que afrontar porque no me quedaba de otra, porque era la única forma en donde yo podía trabajar, ¿verdad? Lo que hice fue tenerle paciencia y esperar en darme a conocer con mis productos. La siguiente pregunta sería, ¿cómo logró superar ese límite hasta la fecha? Pues gracias sea a Dios que este límite lo logré superar ya
al tener un negocio, ¿verdad? Y ese negocio me ha ayudado a desarrollarme como comerciante, ¿verdad? Y obtener ganancias, ¿verdad? Y he visto el fruto de mi esfuerzo y que con esfuerzo todo se logra. Lo siguiente sería qué hubiera querido cambiar durante su tiempo en la tienda. Pues pienso que no pienso en cambiar nada, porque si todo me hubiera ido fácil, me hubiera ido bien, pues no hubiera valorado lo que logré a través del tiempo, ¿va? Entonces, por mi parte no cambiaría nada, porque esto me enseñó a ser una buena administradora y valorar lo que el negocio me ha dado. Y ya para finalizar, me gustaría saber cuál es el aprendizaje que ha obtenido de esta experiencia y cuál es el legado que quisiera dejar a los demás miembros de la familia. Lo que les quisiera dejar a ellos es de que ellos continuaran con el negocio, ¿va? Y con este negocio me ha servido para a ellos enseñarles a lo que vale un negocio y que ellos lo valoren, ¿verdad? Porque no ha sido nada fácil mantener un negocio, y con la experiencia que yo he tenido se las puedo enseñar a ellos, y yo sé que ellos van a aprender algo de todo lo que han visto a través de este negocio, ¿verdad? Bien, muchas gracias por el espacio y por haber contestado las preguntas. Gracias por la entrevista. Y siguiendo con el siguiente entrevistado, tenemos aquí a mi papá. Así que me gustaría que él pudiera darnos su nombre, su profesión y cuál es su opinión acerca de esta entrevista. Gracias, mi nombre es Leopoldo Salvador Batz. Actualmente soy periodista, empresario de medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los límites que ha tenido en su vida? Bueno, algunos límites o algunas limitantes en mi vida es no haber alcanzado en mi juventud la posibilidad de seguir estudiando música, la continuidad en mi carrera en las bellas artes. Por la falta de quizás de oportunidades, no había un establecimiento educativo al alcance, y económicamente se me hacía difícil trasladarme a la ciudad capital. Esa ha sido una de las situaciones que no pude alcanzar. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido el desafío más grande en su vida? El desafío más grande en mi vida quizás haya sido cumplir mis metas como comunicador social y llegar a medios en donde nunca imaginé estar, y haber cumplido esa meta pues es el desafío que cumplí, aunque tengo como desafío principal en mi vida llegar a un medio internacional y ser corresponsal directamente como representante de Guatemala. Es uno de mis desafíos al cual todavía es una de mis metas a cumplir. ¿Podría decirnos cómo logró enfrentar ese límite? Bueno, sigo con la frustración de no haber alcanzado mis estudios académicos en la música. Quizás llegar a la universidad o llegar a un conservatorio nacional de música para cumplir con los sueños, ¿va? No solo personales, sino también de mi familia, que esperaba que yo me desarrollara en el arte de la música. Pero esa fue la situación del cual aún sigo pensando qué hubiera pasado de mí si hubiera alcanzado esa meta y hubiera cumplido con ese límite del cual, esa limitante del cual yo no pude realizarme. Hasta la fecha, ¿puede decir que logró superar ese límite? Bueno, hasta la fecha quizás puedo decir que ese límite se superó gracias a la oportunidad y a las posibilidades ya de
ingresar de nuevo a estudiar ciencias de la comunicación, a trabajar directamente ya como un comunicador, un periodista, y entonces el agarrar otro camino, el encaminarme a otra carrera. Ya me dediqué profesionalmente a esto y eso es lo que me ha mantenido durante estos 22 años. A través de su trayectoria, tanto como músico y como periodista, ¿hubiera querido cambiar algo, alguna decisión o alguna acción? Quizás no. Me siento realizado. He cumplido mis sueños desde niño, que era estar involucrado entre los medios de comunicación, contar historias, narrar historias, estar cerca de las necesidades de la población, cumplir con esa misión que tenemos los comunicadores, que es de llevar quizás la voz de la misma población a los medios de comunicación. Bien, y para concluir, me gustaría saber cuál es el aprendizaje que ha obtenido a través de esta travesía como músico y periodista, y cuál es el legado que quisiera dejar a cada uno de los miembros de su familia. Hay un cúmulo de aprendizajes, hay pues una convivencia con muchas personas que nunca imaginé encontrarme con ellas en este caminar de los medios de comunicación. En la música, pues de niño y de joven me realicé. La limitante fue no encontrar una escuela o una academia para especializarme, pero me siento realizado. He conocido varios países y más que todo la dignificación de mi trabajo ha sido a través de que la misma población reconozca mi función como medio de comunicación en la sociedad y a la vez pues reconozca ese trabajo cuando me saludan y cuando ellos mismos admiran el trabajo que se realiza a través de los medios de comunicación. Me siento realizado y pues lo que puedo dejarle a mis hijos, el legado, es que la misma sociedad sabe los principios o valores en los cuales he educado a mis hijos, conocen también sobre mi trabajo, mi función dentro de la sociedad. Ese es el mejor legado y el mejor recuerdo que puedo dejar a mis hijos, haber realizado un trabajo fuera de lo común. Hay muy pocas personas que se dedican a eso en mi pueblo, Totonicapán, y pues abrir los espacios también para que tanto mis hijos como también otros jóvenes puedan imitar y puedan seguir los pasos de quienes hacemos comunicación en Totonicapán. Muchas gracias, Pepe, por responder las preguntas. Estoy admirado de usted por ser una persona tan polímata y siempre cada una de las áreas que usted ha estudiado lo hace con diligencia y con disciplina, y en eso estoy admirado, y cada uno de sus hijos debería estarlo. Así que muchas gracias por darnos un poco de su tiempo aquí para darnos su opinión acerca de este tema. Darles un último mensaje, es que el mejor consejo es que sean disciplinados, estudien, se actualicen y quizás como lo dice aquella frase, el que no camina de joven corre de viejo, y entonces hay que tratar de aprovechar todo el tiempo.